¿Se puede o no se puede, se debe o no se debe cocinar la proteína en polvo? Tomen nota, sobrinos míos, porque aquí comienza la pizarra con más espinillas en la ñata de la nutrición. La pizarra de NutriHulk. ¡Empezamos! Primero, para empezar, vamos a entender qué es una proteína. Y una proteína es un conjunto de aminoácidos que forman un polipéptido, y este a su vez se puede juntar con otros polipéptidos y formar una cadena de aminoácidos mucho más grande. Eso. Solo eso hay que entender ahora. Pero para saber si tenemos que o podemos cocinar una proteína, tenemos que primero entender lo que es la reacción de Maillard o Maillard. Saben que lo mío Maillard. La reacción de Maillard ocurre cuando juntamos un carbohidrato y una proteína y los exponemos al calor. Cuando hacemos esto, los alimentos se pardean, pero hay que tener la diferencia de que al juntar un carbohidrato y una proteína ocurre este pardeamiento, pero es distinto a la caramelización. La caramelización ocurre cuando juntamos carbohidratos y también agarran ese color medio pardeado, medio caramelo. Caramelización, caramelo. La reacción de Maillard va a depender de distintos factores, por ejemplo, de la cantidad de agua, del tipo de sustrato, del pH, de la temperatura, de la presencia de metales. Por ejemplo, a mayor cantidad de lisina, mayor el pardeamiento. El pH también influye caleta en la reacción de Maillard, porque, por ejemplo, a los pHs más altos se va a ver favorecida, con pH más alcalinos va a ser más favorable la reacción, por ejemplo, como ocurre con huevos, leche, etc. Pero a pH más bajos se va a ver un poco más débil esta reacción, como ocurre con las frutas. ¿A qué quiero llegar con todo esto? De que cuando ocurre esta reacción, la proteína cambia su forma, cambia su estado, pero no así su composición. Y ahí está la respuesta, si debemos o no debemos cocinar la proteína. La respuesta es que sí podríamos cocinarla, pero hasta cierto límite. Cuando hay un exceso de esta reacción debido a la exageración, por ejemplo, de la temperatura, lo que puede ocurrir es que sí efectivamente se destruyen los aminoácidos, como también se inhiban las enzimas que ayudan a absorber estos aminoácidos, y al final sí perdáis proteína porque te agilaste. Cosa que ocurre bastante cuando, por ejemplo, hacemos papas fritas. Lo que pasa es que cuando aumentamos la temperatura, aumenta la velocidad de reacción a un nivel excesivo que produce una cantidad excesiva de esparraguina, en el caso de las papas fritas, logrando que este alimento o esta preparación en realidad se vuelva algo no tan saludable. Yo sé que van a salir algunos a decir de que está satanizando o sanitizando las papas fritas y que como que... Bueno, podemos tener un millón de definiciones de lo que eso no es saludable y eso va a depender del contexto, pero siendo objetivos, mientras menos cantidad de un alimento sea necesaria para volverlo nocivo, menos saludable es en términos fisiológicos y bioquímicos. Así que no me vengan a subjetivar las reacciones químicas y con que normalicemos el exceso de la reacción de Maillard, porque puta, no funciona así que pongan de su parte también, pues weón. Entonces, cuando cocinamos una proteína debido a la presencia de carbohidratos y expuestos al calor, se produce una desnaturalización de la proteína, algo que no es malo, solamente cambia su disposición y no su composición. Esto quiere decir que la proteína pierde su estructura tridimensional, volviéndose un polímero estadístico fijo que ya no es terciario, ni secundario, ni cuaternario. Ahora es una cadena así, de esto pasa a esto. ¿Por qué estaría tan seguro de que no pierde su calidad? Es porque esta reacción es reversible. Eso quiere decir de que tiene todos los elementos necesarios para volver a como estaba y seguir siendo la proteína feliz que antes era. Por eso lo de cocinar la proteína tiene un punto, tiene un límite, ya que hay casos donde se pierde tanto la solubilidad que la proteína precipita y esta reacción se vuelve irreversible. Entonces, desnaturalizar una proteína no necesariamente quiere decir destruirla o dejarla inservible. Eso depende del pH, la temperatura, la cantidad de agua, el tipo de sustrato y las cosas que les mencioné hace un rato. Con esto, la gracia de desnaturalizar la proteína es otorgarle nuevas características organolépticas a los alimentos, por ejemplo, de que pasen de una consistencia a otra, como en el caso del merengue, o que pasen de un sabor a otro, como en el caso del manjar. Así que eso, sobrinos míos, la desnaturalización de las proteínas no quiere decir la pérdida de sus propiedades ni de su contenido. Y eso, la única responsabilidad que tenéis para no perder las propiedades de la proteína es que no se te queme la weá, nada más. Eso, síganme en mis redes sociales, NutriHulk, en Twitch, en YouTube, también en mi podcast Nadie Te Preguntó y en Instagram como NutriCristejo. Eso, nos vemos, chao.